¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por venir, gracias por la asistencia a esta tercera sesión dentro de las jornadas en el marco del Día Internacional de la Pobreza que está organizando el Centro de Estudios Sociales, el CEDESOC, colaborando también con la Cátedra de Economía Social y Cooperativa. Mi nombre es Javier Mendoza, soy el encargado de organizar esto. Y cuando nos planteamos organizar las jornadas, bueno, tenían un matiz más académico y yo, por el amor incondicional que le profeso a este tipo de entidades, a las entidades del tercer sector social, pues intenté también abordar la pobreza también desde otro punto de vista, no tanto desde el punto de vista solamente de las políticas, sino de las distintas herramientas que se pueden usar para que pueden usar las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado, para atacar este problema de raíz. La economía, es curioso, tiene la misma raíz etimológica que la ecología, Las dos vienen de eco, que significa casa. Una se dedica más entiende esa casa como la casa privada, y la ecología entiende más la casa como el mundo, como el comportamiento de los animales. Y sin embargo, el tercer sector y la economía social creo que se acerca más a la ecología que a la economía, porque entiende que no existe solamente una serie de preferencias individuales, sino que existe un ecosistema en el que al final todo está interrelacionado. Y la economía social, ahora que está tan de moda eso de la economía circular, etcétera, etcétera, de hecho hay un trabajo muy bueno de los profesores Monzón y Chávez que relaciona la economía social con los nuevos conceptos. Yo creo que el tercer sector de la economía social se acerca mucho a esa mentalidad de economía social, porque lo que hacen es esos recursos que el sistema desecha, y entiéndanme bien lo de desechan, es decir, esa parte que la economía no ilumina, esos colectivos en exclusión, esas personas con pocos recursos, la economía social a través de las empresas de inserción, de los centros especiales de empleo y otro tipo de entidades, logra reinsertarlas en el sistema, logra que vuelvan a ser productivas y logra no solamente que vuelvan a darle beneficios al sistema, sino que se beneficien del mismo. Para hoy tengo el orgullo, la verdad, de contar con un panel que creo que puede arrojar más luz sobre todo esto que estamos hablando, de cómo la economía social puede contribuir al fin de la pobreza, ese objetivo de desarrollo global que veremos si en 2030 hemos logrado acabar con la pobreza, con el hambre, tener los mares limpios, etcétera, etcétera. Contamos en primer lugar con María Guadalupe Martín, es presidenta de FIDEI, directora de Trampolín Solidario, miembro de ADECAN, de las empresas de inserción social de Canarias. Contamos también con Vidina Cabrera, que es presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, con Iris Martín, que es presidenta de MAU, ADEIPA, y gerente de MAU Asturias, si no estoy equivocado. Y también deberíamos tener a Juan Carlos Lorenzo, de EAPN Canarias. No sé, sinceramente no sé dónde está, espero que esté llegando y que no se haya perdido, porque ayer estábamos hablando y decía, no, en Campos Guajardi, no, es la siguiente. Entonces no sé si se habrá estado en 3 reuniones. La idea es tener hoy una serie de presentaciones de 15-20 minutos explicando cada una de esas patas, de esas partes, y luego hacer un pequeño descanso y tener, más que una mesa redonda, una charla, un debate sobre, cuál es la situación del tercer sector, de la economía social en Canarias, y sobre todo cuáles son las acciones que podrían llevarse a cabo para fomentar eso. Entonces, sin más dilación, le paso la palabra a María Guadalupe Martín, que nos va a hablar de las empresas de inserción. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Javi, por la invitación y por tu compromiso siempre con el mundo de las empresas de inserción. Siempre quieres que estemos presentes en todo y agradezco para que así se nos conozca, ¿Se sabe qué son las empresas de inserción? Las personas que no son caras conocidas, a ver, el fondo. ¿Se sabe qué somos, qué hacemos? ¿Alguien sabe?
Entonces voy a obviar la presentación de FAEDEI y voy a empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué representamos? ¿Qué son las empresas de inserción? Pues las empresas de inserción son empresas normales y corrientes, como dice el gerente de Trampolín aquí presente, con el apellido de inserción, pero empresas. Nos dedicamos a producir bienes y servicios, pero bien es verdad que nuestro fin social, o sea, nuestro fin es un fin social. Nuestro objetivo es ayudar a personas que están en una situación de vulnerabilidad a insertarse al mercado laboral que en su momento las excluyó, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones trabajan con personas que están en esa situación complicada, las rescata de esa situación. Son contratadas por este tipo de organizaciones que desde el minuto 1 les ofrecen un empleo remunerado, porque evidentemente la persona está trabajando, y de manera paralela están recibiendo un itinerario de inserción personalizado. ¿A qué llamamos itinerario? Pues a toda una serie de medidas de acompañamiento personalizadas, formaciones, tutorías, todo el tipo de apoyo necesario para que esa persona mejore personal y profesionalmente, para que una vez finalizado ese itinerario, que la ley establece que dura entre 6 meses y 3 años, puedan retornar al mercado laboral que en su momento los excluyó, ¿no? Y las excluyó. ¿Queda claro esto? Somos un poco extraños, ¿no? O sea, nuestro objetivo es rescatarlas de esta situación complicada, sacudirlas y volverlas a retornar al mercado laboral. Si vemos los datos de FAEDEI, la organización a la que vengo representando, es la Federación Estatal de Asociaciones Empresariales. En casi todas las comunidades autónomas de España hay una asociación territorial que aglutina a las empresas de inserción. No están todas en muchos territorios dentro, pero tenemos buena representación de casi todas las comunidades autónomas, en concreto ahora mismo 12. Y lo que hace la federación es defender los intereses de este tipo de organizaciones a nivel nacional. Entonces, aquí estoy también representando a la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias. En Canarias hay 11 empresas, una de ellas acaba de empezar su actividad y está en la provincia de Las Palmas. No sé por qué, pero en esa provincia no se acaban de crear las empresas y si se crean no acaban de consolidarse, y en la provincia de Tenerife es donde están el resto, las otras 10. Una en La Palma y el resto en Tenerife. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestras actividades económicas? Pues son de lo más variopinto. O sea, la actividad es la excusa para que la persona pueda percibir un salario, que trabaje, que aprenda el oficio que está desarrollando y que se pueda volver a incorporar. Los porcentajes de inserción que muestra el balance social a nivel estatal están por encima del 56%. O sea, de esas personas que acaban los itinerarios, el 56% se inserta. ¿Qué otra política activa conocen ustedes que tenga este resultado? O sea, las personas que retornan otra vez al sistema o a los servicios sociales de donde proceden son escasas, ¿no? Entonces, no sé si queda claro, no me gustaría extenderme mucho, pero aprovecho para presentarles esta presentación que se elaboró con motivo de la celebración del 10º aniversario de la Federación, una federación que cumplía en ese momento 10 años como FAEDEI, aunque el mundo de las empresas de inserción ya tiene 20 años. Pero FAEDEI como tal se constituye en el año 2007 al amparo de la Ley de Empresas de Inserción. Existe una ley estatal que regula nuestro funcionamiento y unos decretos autonómicos o normativas autonómicas que desarrollan el funcionamiento de las organizaciones en cada territorio. ¿Cómo trabajamos? Normalmente trabajamos en el ámbito autonómico, en el ámbito provincial. Aquí tienen datos, esta presentación, se las dejo a su disposición para lo que necesiten. Lamentablemente esta es una debilidad que tenemos, esta presentación, en esta plantilla se ve claramente. Aquí no están todas las empresas de inserción, el balance se cumplimenta una a una. Y es una debilidad en la que tenemos que seguir trabajando porque no les puedo aportar datos sino de tan solo 178 empresas, porque las 220 que tenemos como que le hacemos el seguimiento, que sabemos que existen en España, pues solamente tenemos datos de 178. Incluso el dato de Canarias también está incompleto. Les acabo de decir que eran 10 las que tenían actividad económica, pero solamente 8 han cumplimentado el balance. Bueno, somos sociedades limitadas, sociedades laborales, sociedades cooperativas. Somos una empresa, ya les dije al principio. Pero ¿quién está detrás de estas organizaciones? Pues detrás tiene que haber una entidad sin ánimo de lucro que tenga como mínimo el 51% del capital. ¿Para qué? Para garantizar el fin social. Por ley, el 80% del beneficio que generen este tipo de organizaciones no se debe repartir. El otro 20% se puede repartir, pero vamos, el 80% no se debe repartir. No se puede por ley.
Sectores económicos en los que trabajamos pues son de lo más variopinto. Quizá el sector servicios es el que más predomina. El dato de las empresas de Cataluña no es por nada, pero es que es porque siguen un sistema de traspaso de la información centralizado a través del gobierno catalán y para algunas plantillas no tenemos datos completos. Pero bueno, quizá esta es la parte más significativa. En datos del año 2017, aquí les mostramos las personas que trabajaban en las empresas de inserción. No es las 220, sino las 178. Había casi 3.500 personas. Personas que vienen de los servicios sociales municipales, que son los que acreditan que la persona está en una situación de exclusión. O sea, ¿cómo llegan las personas que van a trabajar a este tipo de organizaciones? Normalmente vienen derivadas de los servicios sociales, aunque en otras ocasiones también pueden llegar pues porque conocen a la organización y se acercan pidiendo un trabajo, pero realmente deben cumplir los requisitos que marca la ley para ser una persona en situación de exclusión. Y es normal que si, por ejemplo, pues en nuestro caso particular que represento a Trampolín Solidario, pues nos dedicamos principalmente a la agricultura ecológica, pues es normal que tengamos a una ingeniera o un ingeniero agrícola, ¿no? Eso sería un personal técnico que podría estar en cualquier empresa de agricultura. Pero es que tenemos otro equipo de acompañamiento que no existe. O sea, ¿se imaginan que hacen una empresa como esta una trabajadora social, una educadora social? Pues es el perfil que complementa esos itinerarios. O sea, las personas deben estar acompañadas por profesionales, ¿no? Entonces, el perfil es de lo más complicado y variado, ¿no? O sea, no solo tenemos personal de acompañamiento en las actividades económicas concretas, pues por ejemplo, si trabajamos en hostelería, pues habrá personal que sepa de hostelería, que enseña a las personas que están en proceso de inserción. Pero de manera paralela están aquellas personas que van a ayudar a la persona a mejorar sus competencias personales y sociolaborales, aparte de las profesionales, y que va a ir de la mano hasta que para que cuando acabe el proceso de inserción les ayuden a encontrar un empleo. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que la persona, cuando finalice el itinerario, se incorpora al mercado laboral. O sea, es que somos un chollo para la administración. Lo que pasa es que nadie nos conoce, somos muy poco conocidos. O sea, les ofrecemos a estas personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, les ofrecemos un empleo remunerado, les ofrecemos formación y encima les ofrecemos un trabajo a posteriori para que la persona no retorne al sistema asistencialista del que procede, ¿no? Entonces, ya les digo, somos poco conocidas. Muchas de las personas que nosotros contratamos están cobrando ayuda. Cuando la persona es contratada por una empresa de inserción, deja de cobrar la ayuda. ¿Qué significa eso? Que encima ahorramos dinero a la administración. La administración deja de pagar esas ayudas y asume la contratación de esa persona a la empresa de inserción. De las personas que habíamos hablado antes, de las 3.438, si yo no recuerdo mal el dato, que habían haciendo procesos de inserción durante el año 2017, 1.274 eran perceptoras de ayuda. ¿Cómo contratamos? Normalmente la ley contempla un contrato específico para este tipo de organizaciones, un contrato bonificado, no es 100% bonificado, pero nos ayuda. Estamos hablando de una bonificación de 70 euros mensuales, 70 y pico euros, para mayores de 30 años y, si yo no me equivoco, de 100 y poquito, 120 para los menores de 30. Evidentemente nos ayuda, pero no nos paga la seguridad social. Muchas veces escucharemos por ahí que las empresas de inserción estamos subvencionadas o que somos un proyecto subvencionado, pero no es cierto, ¿eh? Nosotros tenemos que subsistir de la venta de nuestros productos y servicios. Esas ayudas son un complemento y lo demostrarán, o se los podré demostrar ahora con los números que veremos a continuación. Lo que se está viendo en estos datos es que, o sea, las personas acaban los itinerarios no todas al mismo tiempo. Entonces, a lo largo del año 2017, de esas 3.438, 450 abandonaron. Hay gente que entiende que la empresa de inserción pues no es el proyecto o la empresa donde debe estar, no es el recurso adecuado, abandonan el proceso. No es muy amplio el número, pero algún caso se da. Finalizaron el contrato de trabajo y el proceso de inserción, el 5 y el 16%, y las que continuaban en proceso de inserción eran casi el 65%, ¿no?, de las 3.000 y pico. Y ahora vamos a los datos económicos, que quizás son los más significativos. ¿Cuánto facturaron las empresas de inserción, estas 178 empresas de inserción? En esta quizás se ve más claro. Facturamos casi 94 millones de euros. ¿Y cuánto recibimos de ayudas públicas? 20.
O sea, esto de que estamos 100% subvencionados, creo que queda más que evidente que no. O sea, facturando, vendiendo nuestros productos y servicios, el porcentaje es muy amplio. Ahora lo veremos en una gráfica a continuación. El 78,81% de los ingresos de una empresa de inserción vienen de la venta de sus productos y servicios. Y es apenas, no llega al 18% lo que recibimos de ayudas públicas. Tengo que decir que no en todos los territorios hay ayudas. En Canarias sí, pero por ejemplo Andalucía no. O Extremadura tiene ayudas, pero que cobra con un carácter muy... O sea, que cobra muy tarde. O en Valencia, que ocurre algo similar. Quizá Cataluña, País Vasco, Navarra o ahora Madrid. Ahora, no voy a hablar de Asturias, que ya hablará Iris después, pero no en todos los territorios hay ayudas y lo que sí que está muy claro es que las ayudas no pagan el 100% de los gastos de la organización. Y en cuanto a retorno, claro, las personas están contratadas y devolvemos devolvemos a la sociedad vía impuestos parte de las ayudas. Aquí lo ven, lo que pagamos de IVA o IGI, que en nuestro caso, impuestos de sociedades, otros tributos, IRPF. O sea, de aquellos 20 millones de euros que recibíamos en ayudas, pues si le descontamos los 8 millones que le devolvemos al Estado, pues realmente lo que están ayudando a generar 3.300 puestos de trabajo con apenas ¿cuánto? 12 millones de euros. Es ridículo. Y bueno, voy a saltar por aquí, estas plantillas las voy a pasar muy rápido para no comer el tiempo de los demás. Aquí vemos una evolución de cómo ha ido la federación recabando datos a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Y vemos que el número de trabajadores se ha ido aumentando, que los ingresos por la facturación también ha ido aumentando. Lamentablemente el número de mujeres en este tipo de organizaciones es inferior al de los hombres. Nos gustaría a lo mejor dar otro dato, pero es así. Esta es la de que les comentaba de los ingresos. O sea, la facturación es mucho... Vemos cómo ha ido subiendo a medida que han ido pasando los años. Vemos altibajos en cuanto a las personas trabajadoras en inserción y no encuentro aquí la plantilla donde se veía el porcentaje de inserciones, pero bueno, quizá porque la voy pasando muy rápido, pero hablamos de un porcentaje de inserción por encima del 56%. Y ya para terminar, algún dato sobre las entidades canarias. Para nosotros el tema de la reserva de mercado supondría una oportunidad de crecimiento. O sea, de nuestros clientes, la gran mayoría son clientes privados. La administración pública supone apenas un 15% de la clientela, ¿no? Entonces, si consiguiéramos que la administración pública apostara por nosotros a través de este tipo de reservas, pues esto podría suponer la consolidación de nuestras organizaciones, pero también el crecimiento de muchas más. En territorios como pues, Madrid, por ejemplo, que comentaba el otro día en la Junta, ya se están creando 5 empresas de inserción vinculadas a reservas de mercado, ¿no? Entonces, aquí en los datos podemos comprobar que apenas hubo un contrato menor, un contrato negociado sin publicidad, que el sector privado, está claro que lo que les comentaba, ¿no? Que supone el 92% de nuestros ingresos. Aquí podemos ver los datos de las personas contratadas en las 8 empresas, que ya les digo que los datos no están completos. Y bueno, en cuanto al retorno, pues estos son los datos que hemos calculado en Canarias, ¿no? Lo que hemos retornado a la administración pública son casi 600.000 euros vía impuestos, y lo que le hemos ahorrado a la administración, porque hemos contratado a personas que cobraban una ayuda, son 162.000 euros, que no está mal, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, y si no, pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lupe, por la presentación. Pasamos ahora a Juan Carlos, porque está entre reuniones, está corriendo el pobre. Juan Carlos es presidente, ¿verdad?, de EAPN. Sí, él es presidente de EAPN Canarias, de la European Network Against Poverty, la Red Europea contra la Pobreza. Sí, quita el de Faideh. Al hilo de lo que comentaba Lupe, simplemente quedarme con la última parte, ¿no?, de la reserva de contratos.
y la necesidad de que las administraciones públicas se impliquen. No vale solamente con que se reserve legalmente contratos. La Ley de Presupuestos de Canarias recoge una reserva de contratos de 8 millones de euros en su parte alta, de 4 millones en la parte menos optimista, y sin embargo se han reservado entre 0 y ningún euro. O sea, el Gobierno de Canarias no ha reservado todavía ningún contrato. Hay varios contratos reservados, pero no del Gobierno de Canarias. Pues les dejo entonces con, con Juan Carlos. ¿Todo bien por ahí? No, pero digas que me pongo a cantar. Si algo he escuchado yo en mi casa toda mi vida es Julio Iglesias. Mi madre es una fan incondicional. Sería capaz de dejar a mi padre por él, digamos, ¿no? De alguna forma. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía Javier, pues soy Juan Carlos, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN en sus siglas, en este caso en Canarias. Javier, agradecerte también la invitación a APN y perdona por, tanto tú como el resto, por así atraco mano armada de llegar, tal, no sé qué, muy apurado, porque hemos aprovechado, como siempre, para hacer cosas en Tenerife. Nosotros habitualmente, o donde yo me sitúo, es en la isla de Gran Canaria. La red de APN Canarias es una red que surge en el año 2003, un conjunto de entidades sociales entiende que, o se nos ofrece, se propone un conjunto de entidades sociales en el archipiélago canario, principalmente en Gran Canaria, inicialmente al menos, el constituir un espacio de trabajo colectivo y de lobby colectivo en políticas públicas dentro del espectro del bienestar social, o de las políticas sociales de inclusión. Y nos creamos pues con un sustrato de 4 o 5 entidades para intentar desarrollar esa labor de incidencia, por un lado, y una labor de compartir hacia adentro, es decir, conocimiento, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Ya existían en Canarias una red que desarrollaba un trabajo similar, como era la red de Anagos, una red de entidades que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral, pero que no solo desarrolla proyectos de inserción sociolaboral. Al final todos están dentro de la misma lógica, y es la lógica de contribuir a la erradicación de aquellos elementos que limitan, que bloquean, obstaculizan el no acceso a la igualdad de oportunidades y a situaciones de igualdad en el acceso a derechos. Porque cuando hablamos de situación de pobreza, yo prefiero hablar siempre de empobrecimiento, me parece que es una palabra que puede definir un poquito más o un poquito mejor la realidad. Estamos hablando del ejercicio de derecho, no estamos hablando de una cuestión de renta, una cuestión puramente económica, sino el ejercicio de derecho en su más amplio espectro, porque no todo tiene que ver, no todo lo que entendemos como pobreza o en el entorno de la pobreza tiene que ver con renta. Es algo más complejo y algo más profundo y mucho más poliédrico y también más perverso. Bueno, nos constituimos en el año 2003 y la gran ventaja que podíamos tener en este contexto era que podíamos tener acceso a un espacio más allá de lo que era el archipiélago canario. Creo que uno de los valores que la red de APN Canarias y APN España tiene es que desarrolla un trabajo estable, regular a nivel Europa, a nivel Parlamento Europeo e instituciones comunitarias a través de EAPN Europa. Y eso también nos genera o favorece el que tengamos acceso casi de primera mano a todo lo que pueden ser las políticas comunitarias en materia de bienestar social, digamos, y nos ayuda también de alguna manera, a estar no solo al día, sino poder incidir en ese espectro, con el impacto que se pueda considerar, más o menos, porque es verdad que la influencia que el sector social puede tener en la configuración de las políticas públicas es un impacto en cuestión. O sea, no podemos hablar de que sea un impacto positivo, un impacto que tenga o que tenga una repercusión directa, pero de alguna manera el ilustrar, el poder apoyar, el poder promover de tipo de iniciativas, pues no viene mal. Y tiene la acogida que tiene, pero yo creo que es una cuestión también de cultura de la participación, cultura del aporte, cultura del compartir y demás, y cultura del equilibrio. Es decir, de qué manera también las propias administraciones públicas, aquellos que están encargados de alguna forma de articular las políticas públicas de inclusión social, por ejemplo, de qué manera ven a un sector social que puede ser más o menos proactivo, pero un sector social que aporta y que genera propuestas, propuestas de mejora, en qué situación de equilibrio o no, de igualdad o no, a la hora de ser un interlocutor válido o no. Por eso es importante el trabajar desde esta perspectiva de redes, porque de alguna manera vamos avanzando o queremos avanzar en ese aspecto, con el impacto, cuestionado o no, que podamos tener.
Pues bueno, se constituye en 2003, la importancia es el acceso a nivel nacional a EAP en España y a nivel europeo, EAP en Europa por las razones que les decía, y nuestra realidad en Canarias en la actualidad es esta. Forman parte de la red 25 entidades, que el número no nos engañe, lo importante es el trabajo conjunto que hacemos, porque a veces dicen, no, es que la red está formada por ciento y no sé cómo. Bueno, lo importante es para qué sirve pertenecer a una red y qué tipo de sinergias generas para construir juntos. Y ahora les digo por qué. De ellas, 16 de las 25 están radicadas principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a Interven y a Provivienda, que son dos de las entidades que forman parte de la red, pero vean que es un espectro muy amplio con respecto a la actividad que realizan. Y de ellas, como decía, 16 Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, perdón, 9 de la provincia de Las Palmas. El espectro que trabajan es muy amplio. Entidades que tienen como personas de colectivo prioritario de atención, pues personas con discapacidad intelectual, discapacidad funcional, entidades que trabajan con refugiados, inmigrantes como CEAR, yo pues trabajo en CEAR, entidades que trabajan, digamos que de una manera más transversal con situaciones de exclusión social y de pobreza, como puede ser Cáritas, etcétera, etcétera. Entidades que desarrollan acciones no solo de proyectos de inclusión social, sino también actividad productiva en el marco que se llamaba antes LUPE, de empresas de inserción, o sea, entidades promotoras como pueden ser Isonorte, Fundación Isonorte con sus empresas de inserción, o la Fundación Atartaco, no está por aquí, AFEDES, que también tiene empresas de inserción, o la gente de Cáritas Diocesana de Tenerife, es decir, no solo trabajamos desde el punto de vista de proyectos de inclusión social, sino también desde la perspectiva, la lógica de la inserción por lo económico, que es la lógica de las empresas de inserción, creo. Si no, Lupe me corrige. Perdón, Interven también tiene, porque claro, aquí también está creo que el gerente de Trampolín Solidario, entonces también es una empresa de inserción que promovida por una entidad dentro de las que están en el contexto de APN. Muchas de estas entidades que ven aquí, sobre todo las más activas, por eso les decía antes qué tipo de impacto, qué tipo de realidad gozan las redes a la hora de poder contribuir a la unidad de acción y en una misma línea y demás, pues al final la realidad de las entidades que se organizan en redes es muy concreta, y muy concreta en el sentido de que las que están aquí, que se repiten, por ejemplo, porque son promotoras de entidades en ADICAN o entidades que también replican su presencia en redes, por ejemplo en Redanago, eso significa que de alguna manera tienen en su ADN como entidad social el trabajo en red y la inversión que supone trabajar en red, por todo lo que supone. Que ese trabajo en red para estas entidades pues significa invertir en dinámicas comunes, en un espacio colectivo de actuación y de aprendizaje, y no en un gasto de tiempo para sentarse en una reunión o en una historieta por ahí. Lo que quiero decir con esto, para no liarme más, es que sí, somos 25 entidades socias en APN Canarias, pero el nivel de implicación, el nivel de actividad y el nivel de aporte a la red es diverso y es desigual. Hay entidades que aportan más, entidades que creen en el trabajo compartido y otras entidades que no tanto. Por las razones que sean, pues porque no creen o porque no tienen capacidad operativa para estar más presentes en la propia dinámica de las redes. Y eso a veces pues trae consigo saturación en algunas que otras, en el que están mucho más presentes, están presentes en todos los foros, y otras pues no tanto. Bueno, lo importante es que trabajar en red para nosotros siempre supone supone un valor positivo, por todo lo que trae de identificación en aquello que nos visibiliza los unos con los otros y no tanto en aquellas cuestiones que nos separan, de trabajo compartido e intentar hacer una incidencia común. EAPN, pues obviamente sus propias siglas señalan a qué se dedica y qué es lo que pretende, ¿no? como misión. Pretende prevenir y luchar contra la pobreza, o sea, no entendemos la pobreza como un elemento, solo como un efecto sobre el que incidir, sino evitar que las situaciones de pobreza o de empobrecimiento existan o intentar minimizarlas en la medida de lo posible. Y otro elemento importante es que promover la participación, no solo de las entidades, sino principalmente de las personas que se encuentran en situación de pobreza.
Es importante que las personas también sean corresponsables de sus propios procesos de inclusión, no solo para que asuman esa responsabilidad, sino también para que aporten y propongan, enriquezcan todo lo que pueden ser los itinerarios inclusivos. Eso en APN son de las cosas que más me gustan de APN, el que te pueda tener esa visión. Otra cosa es que lo plasmemos más o menos, otra cosa es que si nuestras entidades son receptivas a mecanismos de participación de las personas con las que trabajamos en la propia, al menos en los procesos de toma de decisiones, con las condiciones que consideremos. Eso es algo, es decir, parece que puede ser un poco incongruente que una entidad, en una red, favorezca la participación de las personas en situación de exclusión social y esa participación, o sea, que participen en lo que tiene que ver con todo lo que les afecta en políticas públicas, pero esa participación no se refleja en las propias entidades, puede ser incongruente. Para mí es una incoherencia tremenda. Y hablo desde la posición de trabajar en SEAR y pensar que SEAR no tiene los mecanismos de participación adecuados para que esto sea una realidad, o al menos acercarnos a ese tipo de objetivo, ¿no? o de principio que nos ilustra y que nos viene, por ejemplo, de la participación en APN. Y bueno, y como visión, obviamente, tener un papel, no predominante, pero sí un papel importante a la hora de poder influir y estar presente en la toma de decisiones, en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas que afectan a las personas con las que trabajamos. Eso es importante. ¿Qué se va logrando? Miren, no lo sé. El martes pasado, creo que fue el martes pasado, el Consejo General de Servicios Sociales, en el que participan, digamos que una representación muy poliédrica de la realidad institucional y social, y son espacios en los que son espacios más formales, preceptivos, nada vinculantes y tan poco participativos, o lo único participativo que tiene es que van mucha gente allí. Por tanto, el consolidarte como un referente a la hora de participar en la confección y en cómo ilustrar, o lo menos cómo orientar y favorecer determinado tipo de políticas públicas, yo creo que en el sistema actual en el que estamos es altamente cuestionable, a mi modo de ver. No soy pesimista, sino simplemente constato una realidad que estamos viviendo y que deberíamos quizás incidir un poco más y cambiarla. Bueno. Y estas cosas, Dios mío. Es que esto no lo he preparado yo, sino lo he preparado yo, pero no sabía que tenía que darle tal. Bueno, vamos a intentar ver los fines de APN Canarias y cómo se reflejan esos en la realidad con la que se está trabajando. ¿Vale? Es decir, de qué manera nosotros nos proponemos un fin, un objeto concreto a la hora de intervenir y de actuar, y si eso realmente, y qué estamos haciendo de manera más concreta en ese aspecto. No vamos a tratarlo todo, voy a destacar aquellos que considero que quizás puedan ser más importantes para ver aquí. Todo lo que tiene que ver con trabajar o asegurar la función como grupo de presión, de denuncia y de reivindicación, o sea, la incidencia pública, pues obviamente APN tiene una posición interesante, una presencia relativamente importante, sobre todo en organismos a nivel nacional. APN España tiene es considerado un interlocutor mucho válido en todo lo que son los espacios de diálogo civil. Ahora, con todo el entramado de leyes del tercer sector que se está generando en todas las comunidades autónomas y también a nivel nacional y de ahí en cascada en las comunidades autónomas, en todos los espacios de diálogo civil que se están generando, APN pues sí que tiene una posición importante, sobre todo por dos razones. Una, porque genera mucho conocimiento, tiene un equipo de estudios y de análisis de la realidad bastante potente, y dos, porque puede establecer o puede traer la realidad, lo que se está mascando a nivel Europa, a ese espacio. Y eso es un valor, yo creo que diferenciador de una red como EAPN. Colaborar en la definición de políticas públicas, bueno, pues en la medida de lo posible. Cuando se establecen espacios como puede ser el Consejo General de Servicios Sociales o espacios como el espacio de interlocución dentro del comisionado de lucha contra la pobreza y la inclusión social, pues intentamos aportar en la medida de lo posible. La realidad de las redes es que es complicado organizarse para generar conocimiento
con respecto a una iniciativa concreta. Imaginemos una ley como el proyecto de ley canaria de servicios sociales, para poder organizar una aportación, una propuesta clara y contundente ante una propuesta gubernamental en ese sentido. Yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos claro cómo canalizar esa realidad, cómo organizarnos para dar una respuesta, yo creo que rigurosa y seria. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos espacio, que no nos dejan participar, que no sé, cosas de ese tipo. Siempre, si no es que no nos viene dado, no sé qué, para qué nos llama, para decir que sí, para decir que no, pero no para aportar durante todo el proceso. Y en ocasiones cuando sí se nos da la posibilidad, pues creo que no lo hacemos con la contundencia y con la seriedad y el rigor necesario. Yo, o sea, lo digo porque creo que es así. O sea, también tenemos que saber que en ocasiones hay que reprochar que no existen espacios útiles, y en otras ocasiones, cuando esos espacios, no sé si útiles o no, se generan, pues aprovecharlos e intentar ocuparlos. Porque al final los vacíos los ocupa otros interlocutores sociales, que no digo que estén mal, que agentes sociales como confederaciones de empresarios o sindicatos ocupen esos espacios y estén presentes en esos espacios. Entiendo que también tienen cosas que decir, pero si el sector social no ocupa su lugar, ese espacio lo ocupan otros. O al menos los interlocutores se ven reducidos de una manera alarmante y entendemos que no es la más adecuada. Algo que nos define y que nos importa muchísimo, ser un nexo de unión, de intercambio de experiencia, de información, de conocimiento, etcétera, etcétera. EAPN en Canarias desarrolla un programa formativo al que pueden acceder no solo las entidades de la propia red, sino entidades de otras redes sociales, de otras redes de entidades sociales y personas a título incluso individual, para adquirir cierta información, cierto conocimiento sobre cuestiones que nos pueden resultar de interés. Por ejemplo, hemos hecho formaciones en materia de orientación laboral para mejorar, digamos, las capacidades de las personas técnicas a la hora de favorecer la empleabilidad o la inserción laboral de las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, hemos hecho ese tipo de acciones. Hemos hecho otro tipo de acciones que también tienen que ver, pues, con manejo de nuevas tecnologías para técnicos y que ellos lo puedan transmitir a las personas con las que se trabaja. A día de hoy, por lo menos nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, sea el hecho de las nuevas tecnologías para acceder a información, para acceder a elementos en los cuales nos exigen, manda tu currículum, manda tu no sé qué, al final es básico, ¿no? Infojobs, compañía, todo ese tipo de historias, ¿no? Bien, y formación también de una manera, digamos que las entidades sociales necesitan para resolver ciertas cuestiones en las que quizás no hemos puesto demasiado empeño, porque no añaden valor a nuestro día a día, al trabajo con las personas, pero que al final como estructura de gestión son importantes. Todo lo que tiene que ver con protección de datos, con gestión de la calidad, con una palabra rara por ahí que había con la responsabilidad de las personas, representantes de las entidades sociales, son cuestiones que quizás no nos preocupamos tanto, nos preocupamos más por intervenir con las personas, por generar, digamos, que espacios que favorezcan la inclusión, pero no en aquello que nos consolida o nos da cierta solidez como estructura de gestión, que también lo somos. Por tanto, ese tipo de cuestiones también nos preocupa. Otro elemento en el que hacemos cositas importantes es lo de la participación de los sujetos. Sujetos suena muy mal, estos son, digamos que está redactado en un momento temporal en que la terminología era un poquito extraña, habrá que actualizarla, pero la participación de las personas en situación de pobreza o de las situaciones en proceso de inclusión social, que quizás queda como más constructivo y demás, es fundamental. Pero no solo de una manera puntual, en el que, no puntual, sino regular a través de los grupos de trabajo, porque APN organiza también su actividad en los diferentes territorios y a nivel nacional en grupos de trabajo. Es decir, cuáles son los temas que nos preocupan, cuáles son los temas de los que tenemos que generar conocimiento o al menos una propuesta para la acción, y generan grupos de trabajo. Por ejemplo, uno de ellos, de los que a mí, por ejemplo, me sabe mucho más, son los grupos que tienen que ver con el grupo de la participación. Son grupos en los que a nivel territorial las personas en situación de pobreza se organizan, tienen una metodología de trabajo muy asambleario, muy participativa, y hablan de los temas que les preocupan: vivienda, rentas mínimas, empleo, de todas las cuestiones que les preocupan y todas las cuestiones que quizás por no poder acceder a ellas están teniendo consigo esa situación de exclusión social por debajo del umbral de la igualdad de oportunidades. Pues esos grupos no solo generan
propuestas, sino que también tienen un momento al año que es súper interesante. Es decir, no solo a nivel territorial se celebran esos encuentros de participación, sino a nivel estatal. Este año se celebró, si no me equivoco, no me equivoco, en Gran Canaria, se celebró en Gran Canaria y resulta inspirador. Cuando tú ves que vienen 150 personas de muchos territorios, 150 personas que muchas de ellas ni siquiera habían viajado en su vida, más allá de un viaje en carretera, 150 personas que se sienten protagonistas de su propio proceso de inclusión social, 150 personas que reafirman, ¿no?, su capacidad para poder aportar en aquello que les preocupa o que les afecta. Me parece que es lo más inspirador que hace APN en toda su actividad. Puede generar mucho conocimiento, mucho informe, mucha historia, pero el hecho de que las personas se vean favorecidas a la hora de poder participar en esos procesos de corresponsabilidad que para nosotros creo que deberían ser, o al menos son los procesos de inclusión social, es inspirador. Es inspirador. Estuvo muy bien. La primera vez que lo hicimos en Canarias y tal. Eso yo creo que es una seña de identidad distinta. Una seña de identidad que quizás no digo que nos separa de otros, sino que nos identifica de una manera distinta. Es decir, funcionamos de una forma en las que la gente tiene que ser protagonista de sus procesos. Pero eso es una parte que está hacia afuera. La parte que nos tiene que llevar a reflexionar es la parte que está hacia adentro. ¿Cuáles son los procesos de participación que están en las entidades? Pongo un ejemplo. En los centros de acogida de personas refugiadas hay un espacio de participación asambleario que se reúne cada mes al menos para poder decir, oye, ¿cómo va, cómo no va? ¿Qué está funcionando, qué no? ¿Qué creo yo que debería hacer y demás? Bien, vale. De ahí salen normalmente unas propuestas, y mira, pues deberíamos poner más no sé qué cosa para poder estar mejor y más ordenadores porque queremos estar mejor conectados con nuestras familias en nuestros países de origen y como somos tantos, no damos avío con lo que hay. Vale, eso es una tontería, pero bueno, no es una tontería, pero es una cosita de la que, por ejemplo, han surgido y demás. ¿Es suficiente con ese tipo de historias? Yo creo que no. Deberíamos profundizar en algo que quizás sea mucho más profundo y que no solo tenga que ver con qué color tiene una mesa en la que puedo yo sentarme a comer, a trabajar o a estudiar, sino en algo que tiene que ver mucho más con cuál es mi realidad actual en un recurso de acogida, por ejemplo, cuál es mi realidad o cuál va a ser mi realidad futura inmediata cuando tenga que salir de él. Yo creo que deberíamos establecer unos procesos, unos espacios de participación con mucho más impacto. Mucho más impacto que las cuestiones quizás meramente instrumentales, meramente logísticas, etc. ¿Participar en la toma de decisiones de una organización? Pues mira, no lo sé, pero sí que en los procesos. Y yo creo que eso es un déficit, al menos, no digo que sea generalizado, pero en general creo que existe en las entidades. Hay algunas que seguramente estarán mucho más avanzadas en estas y otras no tanto, ¿no? Hay otro elemento también que destacaría con respecto a EPN aquí en Canarias, es su ánimo de enredarse con otras redes. APN tiene un convenio firmado, ¿no? O sea, tenemos un acuerdo firmado, una declaración de intenciones de trabajo conjunto, trabajo conjunto para favorecer la inclusión en el más amplio sentido de la palabra, con ADEICAM y con Red ANAGO. Eso fue un triunfo, son esas cosas, Ángel, que Eduardo siempre está detrás de ella toda su vida. Si venga, vamos a articular y a juntarnos. Pues bien, pues nos juntamos y entonces dijimos, venga, vamos a firmar una declaración de intenciones que haga que trabajemos conjuntos. ¿Hacemos cosas juntos? Sí. La interlocución que realizamos, por ejemplo, ante el Servicio Canario de Empleo en cuestiones que tienen que ver con los programas de inserción laboral, pues las trabajamos juntas. Y es verdad que hay entidades que son más fuertes en una cosa que en otra. Por tanto, aquellos que tienen más conocimiento, más bagaje, más experiencia, pues obviamente no tenemos ningún reparo en ceder de alguna forma nuestra soberanía o nuestra legitimidad para que ellos sean quienes nos puedan representar. Y eso es importante también. Eso es importante. Eso por un lado. Y por otro, trabajar en nuestros espacios también colectivos o de trabajo compartido, no solo en el seno de la administración pública, intentamos estar presentes en espacios que creemos que pueden ser quizás un poco más útiles de los que son, como un Consejo General de Servicios Sociales, como una comisión asesora de colectivos de muy difícil inserción, que no sé desde cuándo no se reúne, yo creo que hace bastante tiempo. Espacios también como puede ser el Foro Canario de la Inmigración, que se va a reunir el día 19 de noviembre, nos confirmó la consejera hace poco, es decir,
Bueno, espacios en los cuales debemos estar porque contribuimos y aprendemos. Nos enseñamos mutuamente, articulamos líneas de acción conjunta, etcétera, etcétera. Y en ese contexto también, consecuencia de esa realidad, porque al final las cosas tienen un sentido y un porqué, está en un proyecto como el Integra en Redes. El proyecto Integra en Redes es un proyecto en el que, liderado por la red ANAGO, las otras redes APN y ADICAN, digamos que se alimentan, generan sinergias comunes dentro del espacio del desarrollo y la promoción de la economía solidaria, social y solidaria. Pero para eso está Ani aquí, que yo creo que te toca ahora, ¿verdad? ¿A Ani no le toca? Vale. Bueno, pues ya Ani puede contar o Javier puede contar también. O sea, al final los ánimos de interlocución conjunta, los ánimos de trabajar juntos generan cosas. No es solo una declaración de intenciones, generan cosas. Aquel que más sabe, que tiene más solidez según qué historia, que nos represente. Aquel que tiene capacidad, como particular en un proyecto en el que podemos enriquecernos todos, que nos represente. Una declaración de intenciones, estupendo, de hace un año y pico, de hace 2 años, yo no me acuerdo muy bien, Fernando, pero por ahí, hace 2 años. Tiene una consecuencia este año, que es un proyecto integrado en red. Y esas son cosas que te satisfacen porque sabes que es coherente, sabes que es el hacer realidad elementos que los tienes en tu cabeza, en el mundo de las ideas, de las buenas intenciones, y luego llevarlo, plasmarlo a la realidad es complicado, pues esto es una realidad, con sus obstáculos, sus aciertos, con sus inercias que se están generando, nuevos equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Y otro elemento también sería que reproduce o al menos están dentro de este mismo contexto, ¿no?, de trabajar con otros, es la plataforma canaria del tercer sector. Pues APN también está presente junto con la red ANAGO en la plataforma canaria del tercer sector, que está cogiendo resuello, es decir, venga, estamos en ese espacio en el que es un movimiento a nivel estatal que es imparable y que, pues con nuestras reservas y nuestras historias, o te sumas al movimiento o te puedes quedar fuera. Entonces vamos a sumarlo porque hacemos un esfuerzo. Y hacemos el esfuerzo de fijarnos en aquello que nos identifica, y no en aquello que quizás nos pueda separar o aquellos en los que quizás pensamos de manera distinta. La plataforma de la Canaria del tercer sector se creó en junio de este año, se constituyó en junio de este año, forman parte de ella pues entidades estatales como puede ser Cáritas, Cruz Roja Española, ONCE, el CERMI, etcétera, etcétera, y la coordinadora de ONGD, que es algo importante que nos diferencia de otros sitios. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando solo de lo que sucede aquí, de lo que hacemos aquí, o también estamos hablando de cómo incidimos en las causas que a veces hacen que sucedan cosas aquí? Por tanto, para mí me parece que es un aporte importante. Y también están presentes pues entidades como APN y como Red ANAGO. Tiene que ir cogiendo vidilla, tiene que ir cogiendo dinámica, tiene que ir cogiendo en algo que para nosotros es fundamental. Porque al final todo esto de trabajo en red lo puedes hacer de muchas maneras. Pero el trabajo en red tiene algo que no se ve, los intangibles de trabajar en red, y es cómo genera esos espacios de confianza y afecto. Y yo siempre insisto en lo mismo, que me parece que son elementos fundamentales. Podemos ser más buenos o menos buenos técnicamente y demás, pero si actitudinalmente no generamos ese espacio de confianza y afecto, no sirve para nada, porque no construyes juntos. No cambias la palabra competitividad por cooperación o colaboración, ¿no? Y que a veces pues también ese sector padece de ello, las cosas como son. Vale, por eso es tan importante ese tipo de actitudes adecuadas para poder desarrollar un trabajo conjunto. Javier, ¿de tiempo? ¿El tiempo? A las 2:30. 2:30. Es que tengo que ir a la subdelegación del gobierno, ponerme firme allí. Pero bueno, en cualquier caso, paro aquí. Abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Le dejo la presentación a Javier porque hay una serie de diapositivas interesantes con el informe AROPE que presentó. ¿Recuerdan cuando hablamos de generar conocimiento? Pues un informe que todos los años realiza APN coincidiendo con la Semana de Lucha para la Erradicación de la Pobreza. El día 17 de octubre es el día señalado para visibilizar esa realidad, no para celebrar nada, y ya ha elaborado un informe en el que habla analiza desde el punto de vista estadístico la situación de riesgo de pobreza y exclusión social en el Estado español y en cada comunidad autónoma. Un informe riguroso, un informe interesante que nos da pistas de qué sucede.
Un informe que parece que, como los grandes macroindicadores o los indicadores macroeconómicos y los grandes indicadores dentro del análisis de la pobreza parece que han mejorado, da la sensación de que la gente también se beneficie de ello. Y la realidad es que no. La realidad es que los procesos de recuperación no están afectando, al contrario, en ocasiones empeoran las condiciones de las personas en situación más vulnerable, por ejemplo. Y aunque intentemos de alguna manera entender la pobreza desde el punto de vista de su contabilización, de su cuantificación, la realidad es que la pobreza no se conoce, porque no tiene que ver solo con variables cuantitativas, hay que analizar otro tipo de elementos más cualitativos. Yo se lo voy a dejar, porque puede ser que haya un par de datos interesantes. También les invito a acceder a eapn.es, que es donde está el informe completo. No tiene desperdicio, un montón de cuestiones y un resumen ejecutivo porque no tenemos todo el tiempo que queramos, y sobre todo sí que les invitaría a centrarse en los datos de Canarias, con una situación de riesgo de pobreza y exclusión social de alrededor del 40% de la población. Estamos hablando de casi 840.000 personas. A pesar de que hemos escuchado que hemos bajado 4 puntos y por tanto hemos sido una mayor bajada del índice AROPE, que no solo mide renta, también mide baja intensidad en el empleo y privación material severa. La pobreza es algo más que el nivel de renta. Bueno, bien, yo puedo enfocar el dato de aún tenemos un 40% de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, o puedo decir que ha bajado un 4% con respecto al año anterior. Quédense con el dato que quieran. Yo prefiero entender aquello que tengo que resolver, no aquello que parece que es un éxito, cuando quizás sea pues mera casualidad o producto de una medición distinta en función de qué considero como un estándar para la hora de medir, y que hay gente que se queda afuera y gente que se queda abajo, gente que se queda adentro. Otro elemento importante del informe en Canarias es que, si no me equivoco, no me acuerdo ahora el porcentaje exactamente con respecto a pobreza severa. Estamos hablando de aquellas personas aquellas unidades de consumo que tienen ingresos inferiores a 355 euros mes. Cuando entendemos unidades de consumo, no estamos hablando de personas a título individual, una persona, porque quizás 2 niños de X edades puedan ser ambos una unidad de consumo. Eso es algo que el informe también relativiza, y yo creo que es importante porque quizás es mucho más riguroso a la hora de analizar los espacios de unidades familiares, ¿no? o el contexto de las unidades familiares. En ese caso, una realidad como la de Canarias, perdón un segundito porque lo tengo aquí, habla del 10% de la población canaria en situación de pobreza severa. Son datos alarmantes. Son datos alarmantes que no se construyen o que no se atajan presentando una estrategia canaria de pobreza sin contar con las personas que se encuentran en situación de pobreza, sin contar con las personas que trabajan con las personas en situación de pobreza, o al menos de una manera mucho más profunda y no prácticamente testimonial. Y eso sí que es importante también. Yo creo que en nuestra mano está el cambiar el chip de las instituciones públicas, en el sentido de que nos consideren interlocutores, no digo privilegiados, pero sí legítimos y legitimados para poder incidir en las políticas públicas, más allá de que, no sé, pues de que nos dejen ciertos espacios para quizás tener la ficción o tener la idea de que estamos participando y realmente nuestro impacto es multiplicado por 0, digamos. ¿Vale? Pues nada, yo lo dejo aquí y ya, pues alguna preguntita o lo que sea, sí que estoy dispuesto, y perdonen tanto guineo. Bueno, me ha encantado todo. Yo me llamo Rafael y soy una persona que está en inclusión social, he venido aquí. Perdón, yo voy a poner la alarma. Soy una persona que estoy en inclusión social, y no solamente de material, sino de empleo y demás, y he retornado muchas veces, he estado con asuntos sociales, con Lima y demás, y he visto un poco toda la presentación que han hecho, me ha parecido fantástico, sobre todo la de Canarias. Ojalá nos puedan dar algo así en cuanto a lo que es poder hablar de nuestra situación y poder aportar desde nuestra situación cuáles son los problemas que nosotros vemos, tanto en las instituciones sociales, que puede ser Lima o puede ser cualquier organismo, cuáles son las medidas que están adoptando y cuáles son realmente el impacto real que están produciendo en las personas que están excluidas. En mi caso, por ejemplo, yo estoy con un plan itinerario social,
Ingeniería de Inserción Social con Sociedad de Desarrollo, con Funcatra, soy una persona que me muevo bastante y demás, pero tengo 49 años, soy una persona con un currículum importante, bien, creo que está bien, y yo no sé si por factor de la edad o por otros factores, pero es que uno se empieza a ver ya no solo la exclusión social, sino casi que movido del sistema. Cuando empiezas a analizarlo todo claramente, empiezas a plantearte las preguntas de por qué yo sigo en esta situación o voy a retornar a esta situación. Cuando yo he conseguido el trabajo, he estado trabajando, he hecho las acciones que creía que eran adecuadas y sigo volviendo otra vez a la misma situación. Y cuando vuelvo a la situación en la que estoy excluido, tiende la situación a que puede ser más, la situación ser más radical en ese sentido y cada vez estar en un nivel de... no lo digo a nivel de quejando, sino lo digo a nivel de experiencia. Una realidad de experiencia. A nivel de experiencia. Entonces, me parece interesante que por ejemplo, la representación anterior, este tipo de entidades, empresas de inserción y tal, que no están dentro de lo que son Lima o otras entidades que son públicas y demás, que son poco conocidas. De hecho, yo a través de un grupo de mercado social he llegado a esta presentación, con lo cual a mí eso me ha llegado el día, porque realmente yo pensaba que no existían este tipo de entidades que las conozco ahora y qué información estoy conociendo ahora, y creo que esto tiene que estar más coordinada tanto las empresas de inserción social con los organismos públicos, con las consejerías de asuntos sociales, con todo un poco trabajando en equipo. A mi forma de ver como persona que pertenezco a este tipo de situación. Entonces, nada, siempre es un placer estar aquí y de todo visibilizarme en el sentido de ser que hay otras personas como yo y mucho peor la situación. Y nada, encantado de ver esa cosa. Bueno, me parece muy interesante tu aporte y tienes bastante razón. Ya trabajar incluso ya no supone salir de la pobreza. El 14% de las personas que trabajan son personas pobres, son personas que pueden permitirse cubrir de todo tipo de necesidades de sus procesos vitales, pero no otras. O sea, que el 14% de la población, o sea, que el trabajo ya no sea. Esa concepción del primer factor de inclusión social es algo que nos tiene que hacer, no el trabajo, el empleo, no es lo mismo. El empleo. Ese es el primer factor de inclusión social, nos tiene que hacer reflexionar que ya el trabajo quizás no sea, con todos los procesos de automatización de procesos y demás, no sea digamos que la solución para que una persona no se encuentre en situación de pobreza. Entiendo que todo esto también es el debate de rentas mínimas, rentas básicas, que también está por ahí andando, que es importante una renta mínima como la canaria que te mantiene en la pobreza, ¿sabes? Que también tiene su cosa de decir, bueno, yo no sé en cuánto está la PSI en la actualidad, pero yo creo que está en 430 y pico euros o algo así, me parece que es, para una persona a título, ¿400? 26, una persona a título individual, lo que tú eres perceptor de PSI. Me interesa que me pueda ofrecer el empleo. Para mí el empleo es más digno que una ayuda de 426 euros porque tampoco resuelve mis necesidades realmente. Entonces, claro. Sí, pero fíjate también lo que decía antes Lupita, que el reporte, el reporte que tiene, no solo a título, o sea, porque esto son dos cuestiones, ¿no? Como cuando pasa en las responsabilidades, el daño emergente y el lucro cesante. Aquí pasa algo parecido, pero por el otro lado, es decir, tienes un reporte desde el punto de vista impositivo, que es directo, o sea, que la trazabilidad está clara, importantísimo, pero sobre todo no tener que estar dentro de situaciones de prestaciones económicas y demás, o sea, evitar estar en ese entramado de las prestaciones económicas dentro de las políticas de bienestar. Evitas eso y haces que la inversión sea mucho más positiva, no solo en un punto de vista económico, sino en el punto de vista de todo lo que tú hablabas antes, creo que lo dijiste tú, sí, de cómo me siento yo, de mi autoestima, de tal, el sentido o la utilidad que también tengo yo dentro de un contexto de la comunidad. Entonces eso es importante, porque algo que dijiste antes se me quedó y me acaba de venir, y es, no solo es una cuestión de que tengo 47 años, tal, el dinero que no cobro, que estoy en esto, sino
que cuando uno está en situación de pobreza se ve excluido no solo de los derechos económicos, sino también de los derechos sociales, políticos y culturales. O sea, es un todo, es obstáculos al acceso de derechos, que es mucho más profundo que el no tener la posibilidad de tener una renta. Incluso a nivel de justicia también, en los demás abogados oficios, por ejemplo, está ocurriendo problemas en ese sentido, de acceso. Porque las personas que están en este tipo de exclusión, lo mismo puede estar reclamando un salario, tienen que acceder a un abogado oficio para poder ser presentados para exigir. O cuando pusieron el sistema de tasas judiciales, ¿recuerdan? La gente se ve imposibilitada a ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. O sea, es una inseguridad jurídica tremenda y una vulneración de derechos, del derecho a la justicia, ¿no? Del acceso a la tutela judicial efectiva, que dice, bueno, yo tengo un problema, no puedo ni siquiera acceder a poder resolverlo. Es una historia, es obstáculos al acceso de derechos. Yo no quería extender mucho, pero le agradezco a ustedes todos, bueno, a Lupe y a todos los que han intervenido, porque me están enseñando cosas que yo pensaba que no existen, un poco, por decirlo de alguna manera, que no existían porque no las conocía. Sí existen, y mucha gente que está por ahí son culpables de cosas como lo que contaba Lupe. Me alegro de haber coincidido y llegar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que Lupe nos pidió sacarnos una foto antes de que te vayas, ¿no? Entonces a ella le gusta más una red social que... Gracias, presidente. Bueno, simplemente, Juan Carlos, hacerte con lo que has comentado, o lanzarte un reto, que es que todo eso que decías involucren también a la universidad, que para algo estamos aquí. No, sobre todo porque hay una pregunta y la he discutido siempre con Lupe, que es que se tiende, por ejemplo, todas esas personas de práctica, las empresas, las entidades sociales tienden a coger gente de trabajo social. Sin embargo, creo que es interesante coger a gente de derecho, gente que está en esta facultad, también para abrirles a ellos un mundo que no conocen. Aquí, economía social, se habla bastante poco, hablamos mucho de teoría de macroeconomía, microeconomía, pero no hablamos de economía. No te entretengo, que tienes prisa. O sea, al final todo tiene que ver, o sea, de una realidad compleja. Equipos multidisciplinarios y condiciones colectivas son importantes. A veces nosotros nos quedamos en no, es un profesional, para es muy profesional. Y a los profesionales no necesariamente ser trabajador social o trabajador social. Deja bien que tenga una serie de actitudes, una serie de formación para llegar por ahí. Las profesiones que la gente no también dice, bueno, parece que son trabajadores sociales, abogados sociales, o sea, tiene que ver la economía también tenemos sensibilidad. Exactamente. Es que cómo se descubrirlo, no se puede. Bueno, y los juristas también. Bueno, para continuar, quiero darle paso a Vidina Cabrera, ella es presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo y nos va a hablar pues, de este tipo de entidades en Canarias. No te preocupes. Bueno, primero que nada, gracias Javier por invitarnos a este foro en el que se habla de todos los grupos que están en riesgo de exclusión social. Yo vengo un poco a hablar de ese sector de la población que tiene algún tipo de discapacidad y que pertenecen al grupo que está en riesgo de exclusión social, pero de una forma bastante sensible y complicada. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, al mismo tiempo formo parte de la Junta Directiva de CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. No sé si saben qué es un centro especial de empleo, lo voy a decir de una forma muy breve, pero antes que nada voy a decir que yo no traigo presentación donde apoyarme, por algo muy sencillo. Últimamente en los foros que me invitan me dicen, no traigas presentación que ocupa mucho tiempo. Entonces pues ya lo tengo como integrado y no he traído ningún PowerPoint en el que apoyarme, ¿vale? Voy a intentar ser bastante escueta y lo más precisa posible. Un centro especial de empleo es una empresa como cualquier otra que bien vende servicios o productos y que, bueno, que está calificada por el Servicio Autonómico de Empleo, en este caso el Servicio Canario de Empleo,
y tienes que tener como mínimo el 70% de tu plantilla personal con discapacidad. Esa es una de las características principales. Las personas que participan dentro de lo que son los centros especiales de empleo tienen que tener reconocida la discapacidad, un mínimo un 33%. Este reconocimiento lo dan los centros base, o sea, tienen que pasar por un examen médico, psicológico y demás, se hace una valoración y a partir de ahí se le da el porcentaje de discapacidad que estimen oportuno. Los baremos cambian según la comunidad autónoma, eso es una cosa que me parece cuanto menos curiosa. Es decir, una persona se valora en Canarias y le pueden dar un 20 y valorarse en el País Vasco y que le den un 45. O sea, es algo que no es que sea, no hay un estándar, o sea, no está establecido unos parámetros generales para todos. Eso es algo a tener en cuenta y que me parece que está fuera de lugar. Porque si una persona tiene discapacidad, la tiene aquí y la tiene también en Valencia, en Madrid, en Cataluña y en Baleares. Tienes que tener ese 33% de discapacidad para poder pertenecer a un centro especial de empleo. Hay 3 grandes grupos de discapacidades, que serían las psíquicas, que nos están metidas también la parte intelectual, físicas y sensoriales, ¿vale? Esos 3 grandes grupos es lo que tienen definido. Pues como digo, las personas con al menos un 33% de discapacidad pueden participar en lo que sea el Centro Especial de Empleo y el Centro Especial de Empleo tiene que tener como mínimo el 70% de su plantilla con personal con discapacidad. Aparte de esto, tiene que contar con una figura muy específica que son las unidades de ajuste personal y social. ¿Qué son las unidades de ajuste personal y social? Son equipos multidisciplinares que lo que hacen es trabajar para ayudarles y apoyar a todas las personas que participan en el Centro Especial de Empleo a la integración en el mercado de trabajo. En una primera instancia a través del Centro Especial de Empleo y como objetivo prioritario es que pasen al mercado ordinario de trabajo. Ahí compartimos con las empresas de inserción en que tenemos un equipo que durante todo el tiempo que nuestros trabajadores están en los centros les hacen apoyo no solamente de formación, sino a nivel psicológico, a nivel de ajustes, cualquier ajuste necesario. También con trabajadores sociales, con todo aquello que requieran. ¿La formación a qué va dirigida? Pues tiene que ser formación técnica y también formación específica que vaya orientada a la integración en el mercado ordinario de trabajo. La verdad que desde fuera, cuando uno no tiene discapacidad, no entiende muy bien a qué viene esa parte de la formación transversal, pero para ellos es de vital importancia. Tanto es así que hay un alto índice de personas que pasan al mercado ordinario de trabajo y que vuelven al Centro Especial de Empleo porque la empresa ordinaria no cuenta con una unidad de ajuste personal y social que les sirva de apoyo durante el proceso. Mi amigo Javier hizo un símil una vez que estábamos hablando y la verdad que me lo he quedado como mío, pero siempre digo que es tuyo, que conste. Y es como cuando tú estás empezando a nadar, ¿vale? Tú primero empiezas a nadar en una piscina pequeñita, ¿no? Y a lo mejor con tu tutor al lado, puede que te pongan unos manguitos si eres un niño pequeño, ¿vale? Tú estás ahí y de buenas a primeras te lanzan al mercado ordinario de trabajo, sin nada en medio, y te suelto en mar abierto, sin manguitos y sin nada, y sin ningún tutor. ¿Qué significa eso? Sin nada que haya en medio, es muy fácil el fracaso. Estamos hablando de que ahora mismo los centros especiales de empleo están creando el 70% del empleo en las personas con discapacidad en Canarias. El 70%. Esos son, el año pasado estaban en torno a unas 1.800 personas que estaban empleadas gracias a los centros especiales de empleo. Si nosotros no existiéramos, estarían en un riesgo de exclusión elevadísimo, elevadísimo. Porque la empresa ordinaria aún no está del todo preparada y la administración pública ya sabemos lo que hay, tampoco. Nosotros que creamos un empleo estable en el tiempo y sobre todo trabajamos la parte de autonomía, autovaloración, eso que acabamos de hablar y que tú perfectamente acabas de comentar, se trabaja mientras están en el centro. No solamente con tener un empleo remunerado en el que se sienten
parte activa de la sociedad, que es lo que principalmente cada uno desea, tengas o no discapacidad, esto es así de claro, pero cuando tienes discapacidad es mayor ese ansia de pertenecer a. Entonces, si aparte de tener el empleo, por otro lado, estás teniendo un apoyo para tú empezar a trabajar una comunicación efectiva, una autovaloración, o una proactividad de cara a conseguir un empleo en la empresa ordinaria, eso te va a facilitar mucho las cosas para cuando estés allí. Es como si te estuviéramos dando una tablita para cuando tú llegues, pues, conseguir algo, ¿no? Ahora mismo en Canarias, 3 de cada 4 puestos de trabajo en personas con discapacidad los dan los centros especiales de empleo. 3 de cada 4. Es impresionante. Hay unos 60 centros especiales de empleo en Canarias, somos más que las empresas de inserción, pero sí que estamos ahí. El nivel de desempleo en España, según le voy a decir los datos de ODISMED, que es el Observatorio de Discapacidad en materia de trabajo en España, estaríamos hablando de que la tasa de desempleo en las personas con la tasa de empleo de las personas con discapacidad está en torno a un 24%. La tasa de paro más baja en las personas con discapacidad sería Navarra, Madrid, País Vasco, La Rioja, y la más alta, por supuesto, está en Canarias, Andalucía y Cantabria. Como dije antes, por cada 4 contratos de trabajo, 3 se hacen a través de los centros especiales de empleo. ¿Qué pasaría si nosotros no existiéramos? Pues para la administración pública, como ya bien ha dicho Lupe y dijo Juan Carlos antes, estaríamos destinando a estas personas con discapacidad a estar por debajo del umbral de la pobreza. Habría un mayor gasto público debido al deterioro medio y largo plazo de las personas, tanto a nivel físico como psíquico, porque como no estás dentro del mercado de trabajo, eso te va mermando, eso por un lado, lo sabemos. Una mayor cuantía en subsidios, que también lo comentó Lupe, y una menor recaudación tributaria. Entonces, al final, nosotros estamos ayudando al propio Estado, porque como empresas tenemos que tributar y los trabajadores que consiguen tener un trabajo remunerado a través de nosotros, pues están dentro de lo que sería el fomento de la propia economía, porque tienes dinero para ir al cine, para ir a comprar, o sea, al final es todo un círculo del que estábamos hablando. Desde la empresa ordinaria, ¿qué es lo que ocurre? Las barreras en los estereotipos creados todavía siguen siendo muy elevados con las personas con discapacidad. Cuando alguien piensa en una persona con discapacidad, normalmente le viene a la cabeza 2 imágenes, o una persona con síndrome de Down o una persona en silla de ruedas. Y el mundo de la diversidad funcional es amplia, muy amplia. Entonces, cuando vas a hablar con una empresa y hablas de los servicios que prestas, al principio hay como una reticencia, como diciendo, va a bajar mi calidad de servicio, va a bajar mi productividad si trabajo contigo. Y el trabajo diario de los centros especiales de empleo ha demostrado que no, que realmente podemos conseguir algo de lo que yo me siento muy orgullosa, que es la economía social no quiere decir caridad. O sea, cuando yo trabajo o invierto o decido destinar un servicio en lugar de a una empresa ordinaria, a una empresa que es un centro especial de empleo, no estoy dando caridad ni estoy haciendo un gasto. Es una inversión que realmente ya tenía que hacer y normalmente a un menor coste. ¿Por qué un menor coste? ¿Porque cobren menos? No. Un menor coste porque los centros especiales de empleo sí que tenemos una subvención en materia de seguridad social, por ejemplo. Nosotros no tenemos que pagar la seguridad social del trabajador, está totalmente bonificada. Y entonces eso repercute en la propia tarifa que nosotros presentamos de nuestros servicios y nuestros productos, porque nuestros costes son menores, no por nada más. Entonces eso al final consigue 2 cosas. Un beneficio económico y un beneficio social, que van de la mano, no están enfrentados.
Y por eso somos una herramienta maravillosa. ¿Qué es lo que hace la administración pública? Es cierto que salieron los contratos reservados, las cláusulas sociales y demás. Estaba hablando antes con Javier, cuando estábamos tomando un café. Se han hecho en este año 3 contratos reservados. 3. De toda la administración pública. Estamos hablando del Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, todo. 3. Uno en Fuerteventura, uno en Gran Canaria y uno en Tenerife, creo recordar. No, en La Palma. 3. ¿Qué cantidad suma? Aproximadamente 200.000 euros. Entre los 3. O sea, nosotros trabajamos principalmente con empresa privada. No trabajamos con administración pública. Ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Javier me decía, ¿por qué no hablas no solamente de qué son los centros especiales de empleo, qué hacen la asociación, sino qué dificultades hay para poder salir de ese empobrecimiento de las personas con discapacidad? Bueno, lo primero es tener un trabajo remunerado, donde te sientas parte activa de la sociedad. Lo segundo es que se normalice la situación, es decir, las cosas no se pueden imponer. Cuando tú vas a un supermercado o vas a cualquier sitio, a un hotel, y encuentras a una persona con discapacidad que te atiende igual que otra persona, la situación se normaliza. Mientras los consumidores, que somos el resto, lo veamos como un potencial positivo, porque realmente somos voz de la sociedad y consumamos más en los productos que nos ofrece ese supermercado. ¿Por qué voy más a ese supermercado? Porque hay una persona con discapacidad trabajando. O voy a este hotel porque siento que tiene una responsabilidad social corporativa. O consumo cualquier bien o servicio con una empresa ordinaria porque normalizo que hay una persona con discapacidad trabajando. Se dan 2 cosas. Una, que la diversidad funcional o social no se vea como algo aislado, sino que sea una parte más de lo que todos somos. O sea, hay diferencia social, o sea, hay una diversidad social, hay una diversidad cultural, hay diversidad religiosa, pero en la parte de discapacidad aún está un poco ahí como de lado. Son ellos y nosotros, y no es así. Por otro lado, ¿qué se consigue? Eso es en cuanto a la persona, que se vea normalizada dentro de la sociedad. En cuanto a las empresas, al final las empresas que miran en términos económicos, vendo más, venden más. Entonces, la masa social tiene mucha responsabilidad con respecto a lo que hacemos. Porque si vamos más a un sitio, porque utilizan productos ecológicos, o compro algo porque, como ahora, en todos los supermercados, antes no se veía. Y ahora hay un montón de líneas de eco. O sea, antes que para comprar un producto ecológico te tenías que ir a un herbolario, ahora te vas a cualquier supermercado y tienen un stand cada vez mayor de ecológico. Y el precio cada vez es más económico. ¿Por qué? Porque la masa social está pidiendo eso. Entonces, esto es lo mismo si hacemos un símil. Cada vez que se normaliza un puesto de trabajo de una persona con discapacidad, estamos creando una diferencia que es importante. La mayoría de las personas con discapacidad tienen estudios inferiores y voy a explicar el por qué. Una persona de 40 años, 45, 35, cuando estudiaba en educación no estabas dentro de la red normalizada de colegios, de institutos y demás, sino estabas como segregado. Tú tienes una discapacidad. La propia familia también lo que hacía era sobreproteger, por falta de información, claro está, y dejarte a un lado. Con lo que tú sales de lo que es la rueda para poder seguir formándote. Eso es lo que pasaba antes, ahora no es así. Ahora en cualquier aula pueden haber personas con discapacidad, aunque después pasen a un aula en clave en determinados momentos, pero en cualquier instituto, colegio o en la facultad hay personas con discapacidad y no hay problema ninguno. Pero en aquella época, cuando estudiaban, no era así.
Por eso viene que los estudios que normalmente tienen son inferiores. Hay muchísima gente a día de hoy, y para mí es muy triste, que no sabe leer ni escribir. Yo en mi centro especial de empleo tengo a algunas personas que vienen con su hijo para que le lea el contrato. Porque en su momento sus padres pensaron que, bueno, como tenía una discapacidad intelectual, ¿para qué iba a aprender a leer y escribir? Gracias a Dios esa barrera ya ha salido, ¿no? Pero eso es algo triste, y desde los centros especiales de empleo tenemos que apoyarlos y ayudarles con distintas estrategias y ajustes necesarios para que puedan hacer algo como eso. Hay gente que no tiene ni un correo electrónico. Hoy en día, si tú vas a enviar un currículum a cualquier empresa, tienes que enviarlo a través de una plataforma de internet. No puedes ir allí y dejar el currículum. Pues no te dejan. Entonces también trabajamos esas áreas tan sencillas de las TICs, por así decirlo, que es simplemente tener un correo electrónico, saber enviar un mensaje y meter un archivo donde está mi currículum, para que me puedan llamar. ¿Quiénes lo tienen más difícil? Pues las mujeres. Si eres mujer mayor de 45 y con discapacidad, te ha tocado la lotería. O sea, es el más difícil a la hora de insertar. Es lo más complicado. Trabajamos con muchísimas mujeres. Los chicos jóvenes lo tienen más fácil. Nosotros en su momento hemos tenido acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ahora estamos trabajando también con la Universidad de La Laguna para empezar a subir la categoría profesional de las personas que trabajan en el Centro Especial de Empleo y subir la categoría profesional en cuanto a servicios que damos. Contactar con los alumnos y alumnas que tienen algún tipo de discapacidad y están estudiando un grado para después ayudarlos a insertarlos en el mercado ordinario. Porque hay algo en lo que estamos luchando ahora y es que personas con discapacidad no significa mano de obra barata, que es algo que también se ve en el día a día. Significa otra cosa. Trabajamos mucho desde las capacidades de las personas y esto es independiente de que tengas o no discapacidad, bajo mi punto de vista o mi criterio. Todos tenemos capacidades y hay cosas que hacemos muy bien y cosas que hacemos fatal. O sea, a mí no se me da nada bien un trabajo mecánico. O sea, sería un desastre. Y por eso no sirvo para estar en el mercado de trabajo. No, tengo otras capacidades. Pues en las personas con discapacidad pasa exactamente lo mismo. Es trabajar desde qué capacidades tiene la persona, con una evaluación inicial que hace la propia unidad de ajuste personal y social, y trabajar con ella para adaptar puesto, persona y empresa, dónde va a poder desarrollarse como persona, para después pasar al mercado ordinario de trabajo. Entonces, eso es algo que también se trabaja mucho con ellos. ¿Vale? ¿Qué más les puedo contar? Les puedo contar que gracias a foros como este, pues me he enterado de la red que estaba diciendo Juan Carlos y nos meteremos ahí para poder también trabajar conjuntamente en todo aquello que podamos sacar adelante para que las personas en riesgo de exclusión social que tengan discapacidad pues puedan salir adelante. En las familias con las que trabajamos hay muchas veces que el salario que lleva la persona con discapacidad es el único ingreso que tiene la unidad familiar. O sea, toda la unidad familiar depende del salario de la persona con discapacidad. Si no está trabajando, se queda fuera, con lo que se empobrece toda la unidad familiar. ¿Me estás diciendo, Javier, corta? Así que yo, para terminar, lo único que quiero comentar es que si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer sin problema ninguno y les puedo pasar información a través de Javier de qué es lo que hacemos, dónde estamos y cómo lo hacemos. Y si hay alguien que esté estudiando y le apetezca participar dentro de los centros especiales de empleo, pues aquí estamos y serán bienvenidos. ¿Alguna pregunta? No. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vidina, por la presentación. Al hilo de lo que comentaba, ¿no? de
no me volveré a meter con el tema de los contratos reservados, pero en el sector de los trabajadores con discapacidad, yo creo que la mejor acción, o más que los contratos reservados, que podrían hacer las administraciones públicas, es cumplir la ley, cumplir con el 2% obligatorio de personas con discapacidad. Estamos en una institución a la que yo quiero mucho, que es la Universidad de La Laguna, pero que tiene unos 4.000, 4.500 trabajadores. Si se aplicara el 2% de trabajadores con discapacidad en esta universidad, yo a veces se lo digo en broma, ¿no?, a alguna gente, o están muy escondidos, o yo creo que no llegan a ese 2%. Alguna vez lo hemos hablado que no llega. La Fundación está haciendo, por ejemplo, se está haciendo esfuerzos para eso. La Fundación se planteó todo el tema de las medidas alternativas, etcétera, etcétera. Pero que muchas veces son las propias administraciones públicas quienes no cumplen la ley, ¿no? Y no hablamos ya de la ley de contratos que ellos mismos se imponen, ¿no? Bueno, pues para terminar con las ponencias, contamos con Iris Martín, que viene desde Asturias. Le decía ayer cuando la recogía que, bueno, Tenerife seguro de sol, ¿no? salvo estos 2 días, pero bueno, parece que el tiempo está mejor. Y ya nos va a hablar de la experiencia de una entidad exitosa como es Emaús Asturias, y además hacer unas consideraciones más a nivel general. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo, antes de empezar a hablaros de Emaús, en la presentación ya os ha dicho Eduardo que asumo la presidencia de ADEIPA, que es la Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias. Y solo para empezar, deciros que esa asociación fue posible gracias a un ayuntamiento, que era el Ayuntamiento de Avilés, y que solo existía una empresa en aquel momento, que era la de Emaús, pero quería desde su ayuntamiento promover que surgieran nuevas empresas de inserción y favoreció que se hiciera una mesa y sacó la primera instrucción que se llevó a nivel estatal por todos los sitios con la introducción de cláusulas sociales y bueno, a día de hoy somos 5 empresas, 2 a punto de constituirse, pero lo dejo un poco ahí porque luego en relación a las cocinas que os voy a ir hablando, pues tendrá un poco de lógica, ¿no?, de la necesidad que tenemos de que la Administración regule todo este tipo de cosas. Bueno, pues Emaús, Fundación Social, nace allá por el 1980. Cuando yo conozco al director de Emaús, lo conozco en una jornada en Valencia de Economía Social y le pregunto, ¿tú de dónde vienes? Del País Vasco. ¿Y qué haces? Yo soy trapero. Es que esto de los traperos de Emaús, bueno, ahí empezaba a surgir la iniciativa de traperos de Emaús, con una iniciativa que venía de Francia, que la traía un religioso, el abad Pierre, y que quería ayudar a las personas más necesitadas a través de la recogida de residuos, ¿no? Y bueno, así empieza Emaús en aquella época también, con un espacio donado y con una serie de gente que en una escuela vieja empiezan a recoger a los perfiles que en aquel momento tenían más necesidad de trabajar y de tener. En aquel momento era el perfil a lo mejor de un hombre que tenía problemas de alcoholismo. Los perfiles han ido cambiando mucho a lo largo de estos años, pero lo que sí se dio cuenta Javier Pradín y su equipo en aquella época es que necesitaban profesionalizarse. Y a día de hoy, bueno, tras muchos cachivaches que él cuenta siempre, somos 200 y pico personas trabajando y que tenemos como misión, bueno, el promover y acompañar procesos transformadores individuales y colectivos en los ámbitos social, económico y medioambiental, priorizando la mejora de las condiciones de vida y el empoderamiento de las personas en situación o grave riesgo de exclusión. Emaús es un amplio ecosistema lleno de descentralizado y disperso en distintos sitios y lleno de diversas cosas y de mucha emoción sobre todo. Estamos presentes en Galicia, en Asturias, en Guipúzcoa y en Vizcaya. Esta sería un poco la foto de todo lo que hacemos en 2 áreas claves. Trabajamos en economía solidaria y en inclusión social.
En economía solidaria, que es en la parte que más me puedo centrar, yo como responsable... yo es que os cantaría algo con esto así, que tampoco se me da mal, entonces me está costando acercármelo. En la economía solidaria, que es la parte que tiene más desarrollo en Asturias, bueno, pues trabajamos al igual que en Guipúzcoa, recogida de voluminosos, puerta a puerta en los domicilios, recogida también en instituciones privadas que puedan necesitar que les gestionemos los residuos que generan, recogida de textil. En Asturias es puerta a puerta también, en el País Vasco gestionamos contenedores en la calle, tenemos proyectos de recuperación de aparatos electrónicos, de residuos de aparatos electrónicos, con las banderolas de desecho que se generan en los eventos. Hacemos una marca que se llama Sin Desperdicio, como esta carpeta que traigo aquí. Y luego, bueno, fuimos la primera tienda de comercio justo que se abrió en Guipúzcoa, la lideró Emaús. Como centros, bueno, pues este es nuestro ecocenter, en la parte moderna dijimos, ¿qué es esto de la tienda? Nos tenemos que poner un nombre ahí ya chulo, pues tenemos un ecocenter en Avilés, otro en Irún y en Arrasate, y luego las tiendas pues ahora son ecoshops. El ecoshop de Amara y el ecoshop de Gijón. Economía solidaria, antes lo nombraba Javier. Emaús lo lleva en el ADN. Ahora se lleva esa palabra, pero lo hemos hecho siempre. Cualquier cosa que en mi despacho es... todas las mesas y sillas vienen de una recogida. Lo ha utilizado alguien, luego ha llegado a mi tienda, lo he aprovechado yo. Eso ya lo tenemos en el ADN, todas las personas que trabajamos en Emaús. Y nuestras tiendas siempre decimos que son pues algo más que tiendas. Pueden parecer puntos de venta pero tradicionales, pero si uno da un paseo con los ojos bien abiertos se da cuenta que nada es lo que parece, porque son espacios donde conviven personas con realidades muy distintas, muy diferentes, así como es diferente todo lo que ofertamos, la clientela que nos visita y bueno, yo os invito a que las conozcáis. Aquí tenía, lo que pasa que eso no sé si lo sabré hacer, pero bueno, quizás os lo pondré al final. Os traía un vídeo un poco para que vierais un poco lo que es la actividad productiva, que es un vídeo chiquitín, entonces os lo pondré al final. Lo realmente importante en nuestras entidades ocurre de puertas para adentro. Emaús tiene claro que a nivel medioambiental nosotros tenemos que hacerlo para generar empleo solidario. Como fórmula, Emaús utiliza las empresas de inserción. Defendemos lo que dicen algunos estudios de que nuestra actividad así lo avala, que por cada 10.000 toneladas de residuos que se entierran en un vertedero se pueden crear 6 puestos de trabajo. Si se reciclan, el número de puestos de trabajo pasa a 36. Y si se preparan para la reutilización, pueden llegar hasta 296 puestos de trabajo. Nuestra experiencia de preparación para la reutilización convierte un residuo en un producto a través de la economía circular y solidaria. Os lo voy a poner ahora porque... ¿Se oye?
Espero que os hayáis hecho una pequeña idea de en qué consiste la actividad productiva básicamente de Emaús, ¿no? Bueno, solamente en el área de inclusión, la entidad promotora, Fundación Emaús, pues tenemos diferentes servicios residenciales, de acompañamiento, de intervención social, de activación hacia el empleo, centros de día, mediación comunitaria, ahora mismo en vivienda, que acabamos de empezar a hacerlo en Asturias, bueno, formación, ahí veis un poco todos los centros que tenemos. Gijón solamente tiene empresa, por eso no la he puesto en el área de inclusión. A lo largo de todos estos años hemos intentado abordar el fenómeno de la exclusión siempre bajo la misma premisa, poniendo a la persona en el centro de todas nuestras actuaciones, y esto nos ha llevado bueno, gracias a una apuesta de la Administración de Galicia a poner en marcha un marco teórico que es el modelo Inclúe, que bueno, aquí un poco lo quiero... La he hecho muy larga y ahora ya nos queda poquito tiempo. Yo pretendía un poco con mi presentación analizar el análisis que hemos hecho a la hora de poner en marcha el modelo Inclúe, ¿no? La importancia de trabajo en red, que ya lo hemos estado hablando a lo largo de la mañana. En Asturias estamos presentes bueno, pues en la Federación, lógicamente, de Empresas de Inserción, en los representantes de la economía social, intentando que la Administración sepa que estamos ahí dentro de la economía social, porque desgraciadamente todavía les cuesta saber que las empresas de inserción social somos economía social, y también somos miembros de APN Asturias, tanto ADEIPA como Emaús. Todo el tiempo de nuestro trabajo y toda esa experiencia que os contaba al principio nos ha puesto en un escenario en el que vemos bueno, pues una serie de cosas que, bueno, si quizás las vais leyendo por no extenderme, vemos que necesitamos que la Administración cree espacios participativos en los que personas, junto con profesionales, hablen de las necesidades que tienen. Y que no seamos nosotros los que decidamos qué es lo que necesita una persona en situación de exclusión, porque se plantean actuaciones que son puntuales y parciales, pero que no abordan toda la problemática que tiene la persona que está en situación de exclusión. Esto ya me lo voy a saltar, pero esta presentación o parte de esta presentación la saqué de una comparecencia que tuve hace poco contra la Comisión de Lucha contra la Pobreza y en la Junta del Principado de Asturias, porque el ejemplo que antes os ponía de Avilés es lo que en esta comparecencia mía yo les animaba. Es muy necesario, pero muy necesario por lo menos para generar empleo, que no es algo que todas las personas en situación de exclusión busquen ni necesitemos, hay muchas realidades distintas. Si buscamos a una persona que tiene una problemática de exclusión poco severa, a lo mejor el recurso somos las empresas de inserción, pero si es una persona que está en otra fase, pues el recurso no es darles empleo, es otra serie de cosas. Entonces tienen que trabajar sobre todo coordinadamente. Yo creo que un poco esto os lo he ido adelantando. Bueno, ponía un poco como ejemplo pues, los modelos innovadores que ahora hay, que se basan precisamente en la filosofía de la reducción de daños. Los niveles de exigencia tienen que ser distintos según la situación que la persona tiene y la situación en la que está. Bueno, desde Emaús entendemos que es una responsabilidad social y personal el buscar las respuestas a esa realidad y que no podremos equilibrar la balanza si solo se tienen en cuenta pues, factores económicos y no de integración de los colectivos más vulnerables. Pero lo que sí que es algo que tenemos comprobado a lo largo de todos estos años es que un empleo en condiciones laborales justas, como es el que fomentan las empresas de inserción,
que desde luego siempre aplica en el convenio del sector, pues es una herramienta inclusiva de las mejores que hay, ¿no? Pero se tienen que encontrar en ese momento vital y así sí que se consigue que tengan resultados elevados de inserción. Es muy importante la coordinación. En el caso de Asturias, es que yo aquí un poco los organismos vuestros no los conozco, pero el Ayuntamiento de Áviles es un ejemplo a nivel social en todos los foros porque empleo y servicios sociales están en el mismo departamento. Es decir, es muy importante que una persona en situación de exclusión vaya dando pasos en los que desde empleo y desde servicios sociales el itinerario es conjunto, es decir, porque lo que nos encontramos en las entidades sociales es personas que a lo mejor tienen un montón de formación totalmente deslavazada de cosas que no les llevan a algo que ni siquiera a lo mejor ellos quieren llegar a hacer. No sé si me estoy explicando, pero si el itinerario se coordina entre empleo y servicios sociales y las entidades sociales, los resultados siempre son mejores. Bueno, esa colaboración también y esos apoyos, vamos a decir, que tiene que prestarlos también las políticas, enfocando, intentando generar territorios más inclusivos. Y bueno, ya a lo largo de la mañana ya hemos hablado, ahora mismo en Asturias sí que tenemos algún contrato reservado, el Principado de Asturias sacó un contrato reservado, una de nuestras empresas está haciendo la rehabilitación del parque público de viviendas. Hay algún contrato reservado en temas de jardinería, pero bueno, también tenemos mucho por hacer y mucho que trabajar. Pero bueno, a nivel de ayudas, aquí veo que, por lo que me ha contado Lupe, que estáis muy bien, pero ahora hay que intentar entre todos y todas que la Administración haga esa reserva o esa mínima reserva que la ley les obliga. Y bueno, poco más, es que traía mucho rollo y no he querido extenderme. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Iris, por la intervención. Estamos recopilando todas las presentaciones y si los ponentes y las ponentes les parece bien, las pasaremos posteriormente. Si les parece, ahora podemos hacer 10 minutos de pausa para descansar y a la vuelta pues ya empezamos con la mesa redonda.